flamante presidente de la Junta Departamental. Sabemos que hubo renovación de autoridades en el legislativo la semana pasada y acá conversando sobre, bueno, cómo son estos primeros pasos en la presidencia, pero bueno, cómo lo amalgamamos con todo lo que se venía haciendo, cómo los desafíos y los tiempos a veces, bueno, nos juegan ahí, ¿no? Como una pasadita. Jonathan Aramburu, gracias por este tiempito, porque en la ajetreada agenda de actividades, de ejercicio también, de tu actividad laboral, te tomás un tiempito para visitar la universidad y conversar con nuestra audiencia. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación, al equipo, a la audiencia, a esta institución por excelencia muy abrazada en otras oportunidades, así que estamos a la orden. Jonathan, ¿de profesión docente? Profesión docente en Derecho. Buenísimo. Y funcionario de Mides. Y bueno, y para completar me agarré una responsabilidad más en este momento. ¿Cómo es la trayectoria en la militancia, en el ámbito político? ¿Cómo es un poco esa historia? Bueno, no voy a aburrir a nadie, pero en definitiva siempre me gusta decir que vengo de una familia muy democrática. Tengo un padre que es militante, fue dirigente muchos años del Frente Amplio. Tengo muchos familiares que son que responden a esa fuerza política, y yo como que fui un poco la oveja negra en ese sentido, pero siempre tenemos un sano vínculo, porque entiendo que uno puede tener sus convicciones al margen de si se comparten o no. Uh-huh. Y mi militancia arrancó allá en el 2005 con una vieja lista que capaz algunos se acuerdan, que es la lista 71, con Luis María Leguiza aquí en Salto, una persona que estimo mucho, que de hecho la invité a mi asunción. Lo vimos muy bien. Sí, está con 68 años. Sí, que hace mucho que no lo veíamos a Luis. Y no le pasan los años a Luis. Está muy bien, sí. Y eso que tuvo un problema de salud bastante complicado, pero no, una persona que estimo mucho, una persona que me ayudó a abrazar esta actividad, la actividad política, la actividad de formación y el hecho de capaz él venía de otra escuela también, donde lo argumentativo tenía más peso. Hoy capaz lo panfletario, quien tiene el mejor titular, pesa más, pero soy un poco más de esa discusión de contenido. Y Luis sin duda que fue un pilar fundamental en mi vida en ese sentido. Por decisiones obvias de su carrera política, en el 2010 se aleja. Uh-huh. Yo estuve 1 año y medio enfocado exclusivamente a mis estudios. De ahí surge la oportunidad por trabajar en una radio. Y me invita el doctor Albizu, en aquel momento edil por la lista 92, a formar un equipo nuevo con la lista 50 en aquel entonces. Y yo arranqué. Me dije que no me iba a involucrar más de forma activa y acá estamos. Pasaron cosas y está. Pero una cosa que siempre me gusta destacar, yo te decía en la previa que sí, uno está agotado porque claro el training cambia absolutamente. Después capaz uno se va meseteando, pero más allá del cansancio físico y mental, hacerlo y abrazarlo con gusto, porque si no lo sufrís, y yo no lo sufro. Me gusta el diálogo con todos, y bueno, si podemos dar respuesta a situaciones que capaz están a nuestro alcance, mucho mejor aún. Y es un poco el objetivo que nos fijamos en esta administración, en esta legislatura nueva, sabemos que en 1 año no se puede hacer mucha cosa, y menos con la vorágine y las situaciones de emergencia que se anteceden. Ahora tristemente Salto está pasando por una situación bastante complicada, donde, bueno, es de notorio conocimiento, se anticipa también una creciente del río, que eso también va a hipotecar mucho la agenda de gobierno y de las instituciones que aportan su granito de arena en este trabajo. Pero bueno, son desafíos y la política tiene que estar en contacto directo con la realidad siempre. Y en ese sentido, si tenemos que cambiar, barajar y poner marcha atrás, no tenemos ningún problema.
Nos decías también por fuera de micrófono, bueno, en el traspaso de mando ahí con el doctor Enzo Molina, luego de su año de gestión, ¿en qué situación tomás la presidencia también? ¿Qué líneas, o por ahí más allá de estos emergentes, para que la gente entienda, bueno, qué se hace a nivel del legislativo, cómo funciona la Junta Departamental, cómo es este traspaso de mando, ¿no? Del trabajo que ya se venía haciendo en este año con el doctor Molina al frente y bueno, y lo que viene de ahora en más, Jonathan. Bueno, primero con Enzo hemos tenido siempre un diálogo muy, muy rico, muy sincero en la transición. Primero porque somos dos, me gusta decir, soldados del intendente Albizu. Más allá de que estamos en listas diferentes, respondemos a esa persona de forma directa. Yo creo que Enzo hizo un trabajo bastante complicado, pero que lo pudo sanear de muy buena forma en cuestiones que son de orden siempre que cambia una administración. Hay en tapete siempre la discusión presupuestal y que eso te lleva a discusiones, te lleva a confrontación, te lleva a recibir, escuchar y valorar determinadas situaciones de la organización civil, sobre todo del gremio de ADEOMS, que son los principales también que están en la palestra cuando se trata de una discusión presupuestal. La discusión de un fideicomiso para obras que fue votado también y que generó sus cuestiones. Asumimos un gobierno donde ya estaba trancado los sueldos de los funcionarios. Bueno, cuestiones culturales que te amerita un cambio de gobierno, se comparta o no, que siempre es necesario hacerlo. Yo creo que el doctor Molina en ese sentido, con lo poco que pudo hacer en ese sentido, lo hizo muy bien. Nosotros después, bueno, cuando asumimos, ya teníamos un poco la casa ordenada en materia económica. Es una realidad, y nuestra visión estaba un poco más en, bueno, sacado este tema, y como me gusta coordinar esas cosas con la bancada y con los que van a antecederme o que venga después, bueno, ¿qué es lo que yo me proponía? Primero, un paréntesis, yo soy edil del periodo pasado, yo era edil de la oposición, y capaz de estar desde los dos lados del mostrador me da otra perspectiva de cómo se manejaban algunas cosas. Yo integré la Comisión de Cultura en el periodo pasado, en este periodo me tocó ser presidente de la misma, y esto lo digo porque una de las cosas que a mí me interesaba y que de hecho ya estamos instrumentando es legitimar y potenciar el trabajo de los que trabajan, valga la aclaración, en las comisiones permanentes de la Junta. Entiendo que ahí se cocina todo, entre comillas, lo que después votamos en el plenario. O para que la gente lo entienda, todo lo que la gente ve los jueves, el primer y tercer jueves, que a veces puede ser show, puede ser algo, ¿no? Digo, en definitiva, todo eso fue previamente consensuado, discutido o no acompañado, ¿no? Porque también pasa eso en las comisiones. Y en ese sentido, una de las cosas que nos transversalizamos dentro de lo que es este año, y si bien cada presidente puede tener su impronta a la hora de ejercer este cargo, me gustaría que sea parte de una normalidad, porque no genera un costo adicional a la Junta Departamental el hecho de que las comisiones asesoras, los mismos ediles que son los que están ahí porque fueron elegidos y algunos ratificados por segunda o tercera, o hay ediles que tienen bastantes años ahí adentro, por la gente, entiendo que son los últimos destinatarios de todo lo que se puede hacer, es estar en territorio. En ese sentido, la primera experiencia que tuvimos fue en Pueblo Belén, que nos recibió el alcalde Giuliani, con la Comisión de Turismo y Trabajo, donde, bueno, no vamos con una agenda previa, si bien si bien cada comisión tiene su trabajo diario, sino que en ese sentido escuchar las demandas, las reivindicaciones y aquello que le decíamos al alcalde podamos entre los dos niveles de gobierno, ¿verdad? El gobierno municipal y el gobierno departamental, poder destrabar para que pueda ser más ágil y llegar en tiempo y forma la política pública, que a veces demora mucho por la gran burocracia que tenemos como Estado. Bueno, un poco en ese sentido es el trabajo de sacar la Junta con los principales actores a territorio que se viene instrumentando. Ahora por esta situación puntual tuvimos que suspenderla porque entendimos que no estábamos en los momentos. Teníamos una reunión agendada con la central hortícola, por ejemplo, que fue fuertemente golpeada también. Sí.
donde también están toda la parte productiva del departamento totalmente afectada, y entendimos que no era el momento para entablar ese tipo de diálogo. Así que un poco lo medular es eso. Después, bueno, la transformación de la Junta en puertas abiertas. A ver, hoy con la digitalización que tenemos de la Junta, ustedes capaz lo ven, hemos profesionalizado mucho la comunicación interna, no solo a nivel de lo que son las redes, sino del mismo plenario, para que por cuestiones obvias de la logística que tenemos dentro de la Junta, no podemos hacer convocatorias masivas de cualquier ciudadano que así lo quiera hacer, porque no tenemos lugar, esa es la realidad. Pero bueno, tratar de acercar la oferta para que todo el mundo pueda tener la posibilidad de participar de lo que son temas inherentes a cualquier persona, que entiendo que, insisto, repito, son los últimos destinatarios de todo lo que hacemos. Independientemente de quien lo haga, somos funcionarios de la gente. Y en ese sentido, tenemos que rendir cuenta constantemente. Así que un poco por ahí va la tónica de esta legislatura. Decías un poco ahí, bueno, de la importancia y del valor, bueno, por de formación profesional, digamos, de la planificación, ¿no? Del haber podido participar desde adentro en diferentes roles, en diferentes espacios que también han fortalecido la experiencia para llegar hoy a la presidencia. Pero también este desafío, como decías, bueno, de los emergentes, ¿no? Que por ahí hacen modificar o mover un poco esa planificación, pero que bueno, que forma parte de la tarea, y que bueno, con este placer y con este gusto que vos abrazás este nuevo desafío y este nuevo rol, bueno, también lo recibís y lo incorporás así para tratar de ponerlo mejor desde la tarea. Bueno, respecto a esto de la situación de las cosas que no están dentro de lo previsible, el sábado pasado, cuando este fuerte temporal, por ejemplo, que azotó el departamento en varias zonas, lo primero que hicimos es tener contacto directo con el coordinador del SECOED, con Aquiles Mainardi, para conocer la foto del momento. Obviamente viendo cómo barajábamos de nuevo, ¿no? Llegada el final de la jornada, y después de haberse reunido el comité de emergencia, bueno, con el intendente, después vino el director del SINAE, vinieron autoridades de UTE, el mismo presidente de la República, Ministerio de Ganadería, bueno, Vivienda, bueno, todas las instituciones del Estado, insisto, articulando una respuesta para la gente que estaba pasando realmente mal. Entendimos, lo hablé ese sábado de noche con la mesa y con los funcionarios mismos, de que no sé si esta es la tónica que se habitúa a hacer en la Junta, pero yo entiendo que tenemos que estar cerca de esta situación. Y en ese sentido, bueno, de forma extraordinaria decidimos abrir la Junta el fin de semana para recepcionar y empezar a dar una mano también como cuerpo legislativo. En 2 horas te podría decir que fue muy buena la recepción que hubo de la gente que inclusive quería dejar dinero, a lo cual yo le dije que no, que si quiere comprar algo de lo que más o menos el SECODE estaba necesitando, solicitando, bueno, bien. Después, obviamente, también como por decisión de esta presidencia, decidimos acompañar con la compra de algún par de colchones, frazadas. Nos regalaron camperas en buen estado en una empresa que es un proveedor directo que tiene la Junta. O sea, yo creo que si bien no era nuestra competencia, no lo es. No podíamos ser apáticos a esa situación. Y un poco lo que vos decías, que conversábamos en la previa, por deformación profesional uno está acostumbrado a la planificación, pero la política y la realidad a veces no espera de una planificación. Tenés que barajar y tenés que dar de nuevo. Totalmente. Y en la Junta Departamental, donde convive la oposición con el oficialismo, en los niveles de gobierno, este contacto que ustedes decían, que ya están teniendo también con los municipios, estas necesidades y estas realidades que nos interpelan y que nos convocan también con el gobierno a nivel nacional. Y bueno, y esto, como conversábamos recién también con Lucía desde el área de juventud, bueno, esto de aunar esfuerzos, y tanto el ejecutivo como el legislativo, bueno,
ponerse al hombro sobre determinadas situaciones, articular, dialogar con las otras instituciones, con los distintos niveles de gobierno y darle respuesta a las necesidades y a estos emergentes de la gente que los pone en ese lugar, ¿no? Que vos decías, yo siempre creo que hay como un desafío bien interesante, que no es menudo, que es estar al frente de la gestión, ¿no? Hacer gestión, Sí, claro. ponerse al hombro desde el rol que la política les ha asignado, pero bueno, estar al frente de la gestión es todo una responsabilidad y un compromiso cuando estamos hablando también de fondos públicos, ¿no? Totalmente. Para mí es algo nuevo. A ver, yo siempre trato de hacer un FODA en mi vida y en el trabajo. Y en lo personal, bueno, hay cuestiones que la misma experiencia, si bien yo la parte legislativa la conozco porque por segunda vez elegí y por segunda vez tuve respaldo para volver a la Junta, que es una casa, es mi segunda casa, siempre lo dije el día que asumí también. Uno va aprendiendo todos los días, pero te podría garantizar que una cosa es ser legislador, estar en la cocina de los temas, y otra cosa es, como decís vos, tener que... Me pasó inclusive en la previa del cambio de autoridad, que me cayó la ficha de la responsabilidad que tenés encima. Y capaz, no sé, por joven o por falta de experiencia en la cuestión de la gestión, por suerte hay un equipo importante que me acompaña y me asesora y me da una mano importante en la toma de decisiones, que al final todas recaen en mí, pero bueno, está bueno, como te dije, antes de tomar una decisión, escuchar a las personas y a los que entiendo que tienen sobrada mesa en este tipo de cosas, ¿no? Pero sin lugar a dudas es una responsabilidad importante tener que hacerte cargo de cuestiones que a veces no están ni siquiera en tu cuestión profesional, claro, ¿no? Porque uno con buenas intenciones quiere hacer las cosas, pero bueno, sabemos también que la gente te puede levantar el pulgar o no, y bueno, es parte del ejercicio democrático y lo entendemos, lo respetamos y al final del día la gente va a decir si estuvimos a la altura o no. Los cambios de autoridades y lo que estamos acostumbrados a vivir nosotros con las elecciones departamentales, con las elecciones nacionales, bueno, después el legislativo con su dinámica en particular, son años en la vida de las personas, ¿no? Y son tiempo riquísimo, y muchas veces hablamos también de la necesidad de la renovación, ¿no, Jonathan? Así como se renuevan las autoridades cada 4 años, o así como el legislativo cambia sus autoridades todos los años, bueno, esto hablábamos con Lucía también, que es una persona muy joven, en tu caso también, ¿no? Cómo vive la juventud hoy también, la militancia que se acerca. Vemos los grupos de jóvenes dentro de los distintos partidos y bueno, qué importantes estos mensajes de ustedes con mucha experiencia y a muy corta edad, poder también estar en estos roles y en estos espacios donde, bueno, va llegando la nueva camada con sus iniciativas, con su perfil, con sus características, con su historial, que seguramente no es el mismo de una persona que te saca 20 años o que estuvo hace 10 años al frente del legislativo, ¿no? Y eso habla también de una sintonía y de un perfil que se está dando, que está muy interesante también. Totalmente, a ver, queda feo que lo diga, pero basta que ustedes lo vean. Y no es porque sea específicamente mi bancada, la coalición republicana, pero el promedio de edad son 20 y pocos años. Claro. Pero es bastante ecléctico. Tenemos gurizadas que tienen 18 años, por ejemplo, 2 que para mí son bastiones, que han repetido en el legislativo por varias oportunidades, que es Mario Cruyff y Gustavo Varela, que tuvieron también representación en otros cargos de gobierno, en el ejecutivo, legislativo, y o sea, son personas que respeto y escucho porque, bueno, reviste la importancia de hacerlo, ¿verdad? Sin ánimo de desconocerlo, también un guiño, si se quiere, al intendente Albizu, que en lo personal siempre ha dado mucha vida, mucho oxígeno a aquellos que quieran con buenas intenciones desarrollar su vida en esto. Paréntesis, no vivo de esto, pero claro, es parte de mi vida también el hecho de la militancia, de estar en contacto con la gente, de recorrer un barrio, de tener la capacidad propositiva en algunas cosas, y Albizu en ese sentido fue muy generoso, y lo vemos en el día a día. A ver, yo tengo 33 años, no tengo reparo en decirlo, sin embargo me toca
tocar temas sensibles de mucha particular confianza con, bueno, ni que hablar que con el intendente, con el secretario general, Walter Teixeira, con gente que yo entiendo que tiene un pedigrí importante en la actividad privada, pública y en la actividad política, y poder sentarnos a hablar de igual a igual, más allá de que hoy estoy en este cargo, pero lo digo por lo que es mi vida en lo personal y como edil, siempre he tenido ese diálogo transparente, y porque a veces pasa, yo vengo de otras instancias, no me pasó con Luis María en ese momento, pero veníamos de un partido donde, como decís vos, el público era difícil que se renueve porque había como ciertas estructuras que eran intocables. Claro. Y bueno, y después que la gente los volvía a ratificar con el voto, era más imposible sacarlos. No digo sacarlos en el mal sentido de la palabra, pero a ver, y lo entiendo yo también. Yo nací en una elección de jóvenes dentro del Partido Nacional, una me tocó ganar, otra me tocó perder, pero al margen de eso, somos todos circunstanciales en esto. Yo creo que la institucionalidad, que fue también parte de lo que dije en su momento en la Asunción, es lo que tiene que primar y es lo que va a seguir y va a trascender nuestra existencia. Si yo pienso que todo se termina conmigo, estamos en un camino peligroso. Institucionalmente estamos en un camino peligroso. Y como política también. Hoy me toca abrazar un partido como el Partido Nacional, que vamos a estar el domingo 9 en Montevideo, que cumple 190 años. Y vaya que si, no digo por lo longevo, pero es imposible sostener una institución, un partido en este caso, con sus principios, con su estructura interna, ¿no? Si no hay un recambio generacional que es necesario. Yo creo que para las elecciones cercanas que tenemos ahora en 2029 va a ser interesante en ese sentido también, a nivel nacional y a nivel departamental. A nivel nacional, bueno, el actual presidente Orsi no va a poder competir por una cuestión constitucional. Bueno, el Frente tiene un desafío para mí, desde afuera lo veo, en renovar el público. Y el Partido Nacional, bueno, la coalición en todo su esplendor también tiene que apostar a valores, independientemente que después le vaya bien o mal. Sí. Yo creo que los partidos, si no empiezan a pensar en que su participación tiene que ser un plus más a la creación estamos condenados a que se terminen algunas cuestiones que entiendo que son vitales para la democracia y para las instituciones. Sin lugar a dudas por ahí, ¿no? Esto de defender la democracia, alimentarla, sí, retroalimentarla, claro, y siempre trabajar por ello. Desearte éxitos, Jonathan, y sobre todo la fortaleza y la valentía para en las difíciles poder sortearlas, porque bueno, podríamos ver qué definir como éxito, pero bueno, seguramente va a ser un año bien intenso, de mucha actividad, pero de muchas ganas, de mucho compromiso, de mucho diálogo, intercambio y convivencia, y bueno, esas vicisitudes y por ahí esas emergencias, como vos decías, que nos convoquen, bueno, seguramente el legislativo para arriba, para abajo, para adelante y los costados estará también al pie del cañón trabajando por Salto. Totalmente, y bueno, en un año capaz, si me vuelven a invitar, podemos pasar raya a ver si pudimos o no con algunas cosas. Pero muchas antes gracias. También convocamos, bueno, sin duda. Este es un estamos espacio a la orden. Abierto. Estamos a la orden. Un gusto esta Igualmente. charla. Gracias. Dialogando con la universidad, la sede Salto en tus oídos.